¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura de Cristianismo, el comunismo de la antigüedad de Alain de Benoit. La doctrina cristiana implicaba una revolución social. En efecto, afirmaba por vez primera, no que el alma existe, lo que no la hubiese hecho original, sino que todos poseen una idéntica al nacer. Los hombres de la cultura antigua, que si nacían en una religión era por nacer en una patria, tendían más bien a pensar que, al adoptar un comportamiento caracterizado por el rigor y el dominio sobre sí mismos, podría ocurrir que llegasen a forjarse un alma, pero que ésta era una suerte sin duda reservada a los mejores. La idea de que todos los hombres pudiesen ser gratificados con ella de un modo indiferente y por el solo hecho de existir, les resultaba chocante. El cristianismo sostenía, por el contrario, que todo el mundo nacía con un alma, lo que equivalía a decir que los hombres nacían iguales ante Dios. Por otra parte, en su rechazo del mundo, el cristianismo se presentaba como heredero de una vieja tradición bíblica de odio a los poderosos, de exaltación sistemática de los humildes y los pobres, cuyo triunfo y desquite sobre las civilizaciones inicuas y orgullosas habían enunciado profetas y salmistas. En el libro de Enoc, muy divulgado en el siglo I en los medios cristianos, se lee: El Hijo del Hombre hará levantar a los reyes y los poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus sitiales, quebrará su fuerza, derribará a los reyes de sus tronos y de su poder, hará volver la cara a los fuertes y los cubrirá de vergüenza. Jeremías se complace en imaginar a las futuras víctimas en forma de animales de matadero. Sepáralos, oh Yahvé, como ovejas para el matadero y resérvalos para el día de la matanza. A las mujeres de los poderosos, a las que llama vacas de Basán, Amós les predice: Yahvé ha jurado por su santidad. Vendrán días sobre vosotras en que os levantarán con anzuelos y a vuestra descendencia con arpones de pesca. Los salmos esbozan el principio de la lucha de clases, y el mismo espíritu inspirará a los primeros grupos de cristianos y más tarde a las órdenes monásticas. En el fondo, no hay en los salmos más que un solo tema, dice Isidore Loew: que la lucha del pobre contra el malvado y su triunfo final gracias a la protección de Dios, que ama al uno y detesta al otro. El pobre es siempre víctima de la injusticia. Se le llama el humilde, el santo, el justo, el piadoso. Es desgraciado, presa de todos los males, está enfermo, inválido, solo, abandonado, relegado a un valle de lágrimas. Riega su pan con lágrimas, etc. Pero soporta su dolor, lo busca incluso, porque sabe que tales pruebas son necesarias para su salvación, que cuanto más humillado sea, más triunfará. Cuanto más sufra, más verá un día sufrir a otros. En cuanto al malvado, es rico y su riqueza siempre es culpable. Es feliz, construye ciudades, desempeña funciones sociales preeminentes, manda a los ejércitos, pero en la misma proporción en que domina, será un día castigado. Tal es el ideal social del profetismo judío, dice Gerald Walter, una especie de nivelación general que hará desaparecer toda distinción de clase y conducirá a la creación de una sociedad uniforme, de la que estará proscrito todo privilegio, cualquiera que sea. Este sentimiento igualitario, llevado a sus últimos límites, va unido al de la animosidad irreductible contra los ricos y los poderosos, que no serán admitidos en el futuro reino. La humanidad ideal de los tiempos que se anuncian comprenderá a todos los justos sin distinción de credo ni nacionalidad. El segundo libro de los oráculos sibilinos pinta a la humanidad regenerada en una nueva Jerusalén,
bajo un régimen estrictamente comunista. Y la tierra será común a todos. No habrá ya ni muros ni fronteras. Todos vivirán en común y la riqueza será inútil. Entonces, ya no habrá ni pobres ni ricos, ni tiranos ni esclavos, ni grandes ni pequeños, ni reyes ni señores, sino que todos serán iguales. A la vista de ello, se comprende mejor que en un primer momento el cristianismo les haya parecido a los antiguos una religión de esclavos y de eimatlos, vehículo de una especie de contracultura, que sólo logra éxito entre insatisfechos, desclasados, envidiosos y revolucionarios avant la lettre. Esclavos, artesanos, bataneros, cargadores, zapateros, mujeres solas, etc. Celso describe a las primeras comunidades cristianas como un amasijo de gentes ignorantes y crédulas mujeres, reclutados entre la hez del pueblo, y sus adversarios apenas tratan de desengañarle en este punto. Lactancio predica la igualdad en las condiciones sociales. No hay equidad allí donde no hay igualdad. Bajo Heliogábalo, Calixto, obispo de Roma, recomienda a los conversos casarse con esclavas. Por eso, no hay para el cristiano idea más odiosa que la de patria. ¿Cómo servir a la vez a la tierra de los padres y al Padre que está en los cielos? La salvación no depende del nacimiento, ni de la pertenencia a la ciudad, ni de la antigüedad de la estirpe, sino exclusivamente del respeto de los dogmas. A partir de entonces, basta con distinguir a los creyentes de los incrédulos, y cualquier otra frontera debe desaparecer. Pablo lo subraya con insistencia. Ya no hay ni judío, ni griego, ni mujer, ni hombre. Hermas, que gozó en Roma de gran autoridad, condena a los conversos a un perpetuo exilio. Vosotros, los servidores de Dios, vivís en una tierra extraña, vuestra ciudad está muy lejos de esta. Tal disposición de espíritu explica la reacción romana. Celso, patriota preocupado por la salud del Estado, que presiente el debilitamiento del imperium y la disminución del sentimiento cívico que el triunfo del igualitarismo cristiano podría provocar, comienza su discurso verdadero con estas palabras. Una nueva raza de hombres nacidos ayer, sin patria ni tradiciones, coligados contra todas las instituciones religiosas y civiles, perseguidos por la justicia, tachados de infamia por todos y que se glorían de esa común execración. Eso son los cristianos, facciosos que pretenden hacer rancho aparte y separarse de la sociedad común. Y Tácito, que dice son detestados por sus abominaciones, los acusa del crimen de odio al género humano. Apenas reprimida, dice, esta execrable superstición volvía a desbordarse no solo en Judea, cuna de la plaga, sino en la misma Roma, donde cuantos horrores e infamias existen, afluyen de todas partes y hayan crédito. El principio imperial es en esta época instrumento de una concepción del mundo que se lleva a cabo en forma de un vasto proyecto. Gracias a él, la Pax Romana reina en un mundo ordenado. Lleno de admiración, exclama Horacio, el buey vaga seguro por los campos que fecundan cerez y la abundancia, mientras los nautas surcan por todas partes los mares apacibles. En Halicarnaso, una inscripción tripartita en honor de Augusto proclama: las ciudades florecen en medio del orden, la concordia y la riqueza. Pero, para los cristianos primitivos el estado pagano es obra de Satán. El imperio, supremo símbolo de una fuerza orgullosa, no es más que arrogancia digna de mofa. La armoniosa sociedad romana es declarada sin excepción culpable, pues su resistencia a las exigencias monoteístas, sus tradiciones, su modo de vida, son otras tantas ofensas a las leyes del socialismo celestial.
y como culpable debe ser castigada, es decir, destruida. La literatura cristiana de los 2 primeros siglos exhala como una larga queja su rosario de anatemas. Con febril impaciencia, los apóstoles predican la hora de la venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Anuncian, como lo harán tras ellos los padres de la Iglesia, la inminencia del desquite, de la gran noche, en que todo quedará patas arriba. La epístola de Santiago contiene una llamada a la lucha de clases. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas por la polilla. Santiago, que ha leído el libro de Enoc, anuncia terribles torturas a ricos y paganos. Imagina el juicio final como un toque a degüello, una especie de inmenso matadero al que serán arrastradas por millares las personas acomodadas, bien gordas y lúcidas, y el júbilo le invade al saborear la perspectiva de verlos ir uno a uno devolviendo lo mal adquirido antes de pasar a alimentar con su grasa la formidable carnicería que entreve en sueños. Sobre todo acusa a los ricos de deicidio, condenaste y mataste al justo. Esta tesis, que hace a Jesús la víctima, no de un pueblo, sino de una clase, no tardará en hacerse popular. Tertuliano escribe: los tiempos están maduros para que Roma acabe entre las llamas. Va a recibir el salario que sus obras han merecido. El libro de Daniel, escrito entre el 167 y 165 antes de nuestra era, y el Apocalipsis de San Juan son las dos grandes fuentes en que bebe este santo furor. San Hipólito, hacia el 720-235, en su comentario sobre Daniel, sitúa el fin de Roma hacia el año 500 y lo atribuye al auge de las democracias. Los dedos de los pies de la estatua del sueño de Nabucodonosor representan las democracias que se avecinan y que se separarán unas de otras como los 10 dedos de la estatua, en los que el hierro estará mezclado con arcilla. Hacia el 407, San Jerónimo, en otro comentario sobre Daniel, define el fin del mundo como el tiempo en el que el reino de los romanos deberá ser destruido. Otros autores repiten tales profecías: Eusebio, Apolinar, Metodio de Olimpo. El ardor revolucionario contra Roma, ciudad maldita, Nueva Babilonia, gran ramera, no conoce límites. La urbe es el último avatar de Leviatán y Behemoth. En todos estos apocalipsis, misterios civilinos y profecías de doble sentido, en toda esta trepidación mental hipersensible a los símbolos y a los signos, en toda esta literatura salmódica, hallamos más imprecaciones de las que habrían hecho falta para calentar los espíritus, sacudir las imaginaciones e incluso armar manos todavía indecisas. Esto explica las acusaciones que, en el año 64, siguen al incendio de Roma. El Deuteronomio mandaba a los servicios de Dios degollar a las poblaciones incrédulas e incendiar sus ciudades en honor de Yahvé, y Jesús había repetido la imagen: el que en mí no permanece será echado fuera como sarmiento que se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y arde. Y, en efecto, desde Roma hasta las hogueras de la Inquisición es mucho lo que va a arder. La sagrada piromanía se ejercitará sin descanso. Esta idea, que el mundo de los impíos será destruido por el fuego, dice Eugène Leclerc, la habían recibido los cristianos de los videntes judíos, de aquellos profetas y civilistas que invocan tan pronto al rayo como a la tea, al hierro como al fuego sobre las ciudades y los pueblos enemigos de Israel. Jamás la imaginación ha quemado tanto como en las profecías de Isaías y de Ezequiel, la más rica colección de anatemas que haya dado nunca la literatura religiosa. En esta opinión de un incendio general, añade Gibbon, la fe de los cristianos venía a coincidir con la tradición oriental. El cristiano,
que basaba su creencia no tanto en los falaces argumentos de la razón como en la autoridad de la tradición y en la interpretación de la escritura, esperaba con terror y confianza el acontecimiento, estaba seguro de su inminencia ineluctable, y como esta idea solemne ocupaba permanentemente su espíritu, consideraba cuántos desastres sobrevenían en el imperio como otros tantos síntomas infalibles de la agonía del mundo. Consideraba cuántos desastres sobrevenían en el imperio como otros tantos síntomas infalibles de la agonía del mundo. Y bueno, con esto llego al final del episodio. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.